Sean bienvenidos al estudio del Salmo 84, un salmo que es un himno que fue identificado en su momento y puede aplicarse a un peregrino. El peregrinar constituyó en el tiempo de los judíos una forma típica de visitar el pueblo de Jerusalén, ya que estos, aun cuando estaban fuera de la ciudad, buscaban la manera de llegar a la ciudad a celebrar las fiestas que los judíos tenían para consigo. En este salmo nosotros podemos encontrar aspectos muy importantes y se ha dividido en tres partes. Una que es el primer encuentro, que constituye la delicia de lo que el salmo manifiesta en el altar. Esa delicia que nosotros los creyentes debemos de sentir en todo momento, desde el instante en que ponemos en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo, el deseo de poder congregarnos, de poder aprender de la palabra del Señor. El segundo punto hace referencia a esta parte que hemos venido hablando incluso en el Instituto Bíblico, el andar, esa comunión, ese momento en el cual nosotros nos identificamos, ya sea con las órdenes o con el dominio y la guía del Espíritu Santo, o cuando prevalece nuestra vieja naturaleza en la toma de decisiones. Y finalmente es la parte de la aceptación de ese sacrificio propicio que nuestro Señor y Redentor, el Salvador Jesucristo hizo, el cual nos hace aceptos ante el Padre. Estas partes nosotros debemos de tomarlas muy en cuenta dentro de este salmo. Es un salmo que en su momento fue cantado, fue exaltado. Es un salmo que exalta no solamente la gloria del Señor, porque los salmos tienen esa característica, exaltar y dar la gloria a quien lo merece. Y lo voy a invitar para que vayamos al versículo 1 de este salmo. El versículo 1 vamos a leer del 1 al 3. Yo voy a leer una versión que es la versión distinta a la Reina Valera, pero que, como hemos venido enseñando en la iglesia, las versiones son utilizadas únicamente como una forma de entender o de contextualizar aspectos importantes que Reina Valera muchas veces no los determina. En ese sentido, probablemente quienes tienen la versión Reina Valera puedan sentir algunas diferencias. Y dice el versículo 1: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Versículo 2: anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Versículo 3: Señor Todopoderoso, Rey y Dios mío, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Si nosotros observamos en el versículo 1, tenemos una exclamación. El salmista está externando un lenguaje de amor, el lenguaje de amor como fruto del Espíritu Santo, de sentirse alegre, gozoso de estar en el templo del Señor. Esta únicamente se obtiene cuando nosotros tenemos claridad y andamos en el Espíritu. Muchas veces, como lo hemos estado viendo anteriormente, nosotros nos dejamos dominar por la carne y a veces sentimos que venir al templo del Señor no es ninguna alegría. Sin embargo, esto también nos manifiesta otro punto trascendental en nuestra vida: cuánto nosotros hemos crecido espiritualmente y cuánto nosotros entendemos qué significa estar en la presencia del Señor. Para muchos simplemente es ir a un lugar, para otros es el encuentro con el Señor. Y notemos las palabras que el salmista dice: cuán hermosas son tus moradas.
moradas, pero está dirigiéndose a esas moradas que el Señor tiene, y moradas que nosotros en un momento oportuno el Señor ya nos ha proporcionado y nos está exaltando y nos está invitando para que nosotros tomemos posesión de esas moradas. Pero también debemos de recordar que en el Nuevo Testamento se enseña que esa morada, esa casa, ese hogar, ese templo del Señor somos nosotros. Y eso nos lo dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Pero cuán alegres nos sentimos nosotros de estar en la casa del Señor. Cuán alegres nos sentimos de exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Pero más que eso, cuán alegres realmente y cuán gozosos nos sentimos porque estamos adorando a ese Dios vivo. Mucha gente allá afuera anda adorando imágenes, anda adorando otras cosas. Y aquí nosotros venimos siempre enfatizando que aunque esta gente está equivocada, muchas veces nosotros como creyentes también creamos altares en nuestros hogares y nos perdemos el gozo de poder convivir, de tener esa comunión con el Señor. Porque aunque no estamos diciendo que únicamente en el templo, es decir, en estas 4 paredes, es donde nosotros podemos adorar a nuestro Señor, para cada uno de los creyentes debe de ser un gozo poder congregarse. Un gozo porque primero debemos de reconocer muchos aspectos y muchas cosas bellas que el Señor nos ha dado. Una de ellas, hermanos, es la salvación. Si nosotros vamos a ese punto, no podemos estar tristes. No cabe la tristeza en ese punto, porque la Biblia nos enseña que íbamos directo a un lugar donde la condenación era eterna, pero que el amor de nuestro Señor es tan grande, no es que fue, es tan grande, que envió a su Hijo, y ese Hijo pagó por cada uno de nuestros pecados, y ese es un gozo que nosotros debemos de compartir. Entonces el salmista está haciendo esa mención, pero también da la característica principal, que se dirige a un Dios todopoderoso. Si nosotros, hermanos, estuviésemos adorándole, exaltando el nombre del Señor, y tuviésemos un Dios muerto, no tendría sentido la razón de ser aquí. Si, como muchas personas dicen, el Señor está crucificado aún, ¿qué sentido tendría pedirle a un muerto algo? Sin embargo, nuestro Dios, nuestro eterno soberano, es poderoso. Y este salmo nos muestra ese anhelo y ese deseo como una señal de amor. Esa señal que nos muestra y que nos lleva a reconocer que hay un punto importante en esto. No solamente de identificar que tenemos un Dios todopoderoso, porque de hecho es un Dios soberano, es un Dios que día a día muestra su gracia y su misericordia para con nosotros pecadores, pero que aquí el salmista está gozoso porque reconoce quién es Dios. Y nosotros, hermanos, debemos de reconocer quién es Dios. Y la palabra reconocer significa tratar de volver, identificar nuevamente, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, pero muchas veces nos olvidamos de ese Dios todopoderoso y anteponemos nuestras voluntades a lo que este Dios tiene para nuestras vidas. Ese anhelo, esa comunión debe ser el elemento esencial. Y yo los voy a invitar para que vayamos al Salmo 25. Salmo 25, versículo 14. El salmista manifiesta aquí, en este salmo, cómo las dádivas del Señor están minuto a minuto en nuestras vidas. Nos dice el Salmo 25, 14: el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da
a conocer su pacto. Nosotros hemos recibido el pacto de la gracia, esa gracia maravillosa que nos sustenta, y al mismo tiempo hemos recibido la amistad, la adopción. Cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Él. Y ese debe ser nuestro gozo, ese debe de ser nuestra alegría. Es bien difícil dentro del contexto en el que nosotros vivimos, como decíamos en el estudio anterior, que podamos manifestar muchas el fruto verdadero del Espíritu Santo, porque la carne se antepone a esas situaciones. Pero aclaraba bien el hermano y decía, debería de verse, y esa es la parte que nosotros debemos de hacer. Aquí el salmista siente ese gozo, esa alegría de estar en el templo, de adorar a ese Dios vivo. Y aquí nótese que está también hablando no solamente de ese punto en el cual nosotros debemos sentirnos agradecidos, como lo es la salvación y esa comunión que el Señor nos permite, sino que también tenemos un amigo que se compadece en todo, que estuvo en esta tierra y que por lo tanto sabe cuáles son nuestras situaciones. Y es un amigo que reconoce que aun cuando nosotros nos portamos mal, la misericordia del Señor llega a nuestras vidas. Entonces, en este salmo, nosotros estamos viendo que esa amistad determina la comunión que Dios tiene para con nosotros. Sin embargo, somos nosotros quienes nos desviamos o nos separamos de esa comunión en el momento en el cual decidimos anteponer nuestra voluntad a lo que el Espíritu Santo nos está guiando. Y el Señor nos brinda esa amistad, esa comunión en la cual nos insta a depender de Él. Y cuando nosotros dependemos de su gracia, entonces nuestro caminar perfectamente puede verse el fruto del Espíritu. Podemos ver el amor, la paciencia, pero cuando nosotros anteponemos nuestra voluntad, entonces definitivamente no se ven reflejados esos puntos. En este versículo, el salmista está manifestando algo grandioso. El salmista ha podido encontrar el significado que esto significa, o el significado que esto tiene. Para los judíos, el templo constituía el lugar santo de adoración. Para los judíos, su templo constituía la presencia del Señor. En este tiempo, nosotros reconocemos que este templo es simplemente una estructura. El Señor ya manifestó a través de su palabra cuál ha sido su voluntad y cuáles son aquellas obras que son agradables a Dios. Y por lo tanto, esas obras son las que nos deben de llevar de gozo en gozo. La Biblia, hermanos, es el lugar donde nosotros encontramos esa instrucción precisa que nos lleva a sentirnos gozosos. Pero además de eso, es la que nos muestra las maravillas de nuestro Redentor. Cuando nosotros exploramos cada una de las promesas de nuestro Señor, nosotros debemos de sentirnos verdaderamente confiados y alegres. El salmista está externando eso, está externando el gozo que se siente estar en la casa del Señor, y por consiguiente esa debe ser nuestra actitud en el momento oportuno. Sin embargo, nosotros debemos de continuar en este aspecto de la comunión. Como iglesia, los días jueves, cuando se dan los cultos en los hogares, se puede vivenciar mucho más la comunión, no así en los devocionales que se realizan los domingos. Muchos de nuestros afanes nos llevan bastante a la carrera, y es terminando el devocional, todas las personas salen, y muy pocas veces se le puede externar la mano a alguien porque ya se fue. Muchas veces nos dejamos llevar por esos afanes que nos tienen atados en nuestros hogares, y dejamos de un lado la comunión para con los hermanos.
Este versículo también nos está mostrando que la comunión es algo indispensable, y por eso en esta iglesia se ha enseñado que cuando nosotros tenemos una comunión vertical con nuestro Señor, la comunión horizontal camina bien. Pero cuando nosotros nos desprendemos de la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestra vida va de tropiezo en tropiezo. Y aquí debemos de tomar en cuenta esto, que esa comunión, que ese gozo, únicamente lo vamos a disfrutar cuando verdaderamente hemos entendido quién es nuestro Salvador. Cuando verdaderamente hemos entendido que ese éxtasis, esa emoción que nosotros sentimos, viene de ese gozo, de ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la palabra nos lleva a ese consuelo, a esa manifestación verdadera que realmente nos debe de sentir a nosotros alegres y deseosos de que cada momento en el que haya una actividad dentro de la iglesia, poder estar en ella. Sin embargo, como iglesia y como maestros y líderes, todavía se sigue deseando que cada uno de los hermanos que asisten únicamente los días domingos puedan compartir la comunión, que puedan estar en estos estudios y reconocer cuán maravilloso es estar en la presencia del Señor aprendiendo. Y es únicamente en los estudios, en el paso a paso de la enseñanza, cuando el crecimiento espiritual realmente se puede dar. Si no hemos llegado a la madurez espiritual, difícilmente vamos a sentir ese gozo, difícilmente vamos a sentir cuán maravilloso es estar en el templo del Señor. Regresemos al Salmo 84, hermanos. En este Salmo, el versículo 2 nos dice: anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Si ustedes notan, el anhelo no muestra ninguna vacilación, ni duda, ni desgano. El salmista está claro qué es lo que quiere realmente. Y ese amor es algo sólido, porque es el amor que Dios tiene para esta humanidad, ese amor ágape, el amor desinteresado, ya que nosotros, simples mortales, no podemos darle nada a nuestro Señor. Únicamente recibimos por gracia lo que el Señor nos da. Y es en ese momento cuando realmente nosotros entendemos cuán maravilloso es nuestro Señor. Muchas veces nosotros vemos el amanecer de un día como si es obligación del Señor darnos, pero realmente es parte de esa misericordia y ese amor que el Señor tiene. Cada uno de los alimentos, cada provisión, cada cuido, es esa provisión, esa manifestación que el Señor tiene para nuestras vidas. Y ese anhelo debe de estar siempre en nuestras vidas como tales. Y el salmista aquí nos está invitando a anhelar, no simplemente un deseo, sino algo más grande que ese deseo. Pero siempre insistimos, únicamente cuando entendemos cuán grande es nuestro Señor, es que el anhelo existe. Si la congregación hubiese entendido todo esto hace mucho tiempo, no tuviésemos la cantidad de sillas vacías. Sin embargo, seguimos orando al Señor para que Él obre en la vida de cada uno de los creyentes de esta iglesia, como en las iglesias que hay alrededor, pero que sobre todo exaltan el nombre del Señor. En este Salmo 2, o en este versículo 2 del Salmo 84, el anhelo llega hasta el corazón. Pero no solamente eso. En la casa del Señor nosotros encontramos aspectos muy importantes. Uno de ellos es la enseñanza. Y en esta iglesia la enseñanza, versículo tras versículo, es una bendición verdaderamente.
Y yo he manifestado desde este lugar cuántas veces las distintas denominaciones o personas quisieron hacerme llegar imponiéndome reglas. Y me dijeron, si no vas a tal lugar, si no te vestís de esta manera, si no haces esto. Y el Señor, hermanos, tenía un propósito de libertad. Y ese propósito es una libertad que nos ha dado a todos. Y ahora yo siento gozo de poder estudiar la palabra versículo a versículo, libro por libro, porque es únicamente cuando nosotros podemos entender lo que Dios está manifestando. Muchos de nosotros a veces decimos, si el Señor me dijera lo que Él quiere, pues el Señor nos está diciendo esta tarde cuán importante es la comunión de todos sus hijos para que todos nos gocemos en comunión con Él. El Señor nos está diciendo cuál debe ser nuestro anhelo verdadero al venir a la casa del Señor. Sin embargo, por eso decimos que cuando anteponemos la voluntad de la carne, nuestro anhelo está en la hamaca. Nuestro anhelo está frente a la televisión, frente a un encuentro deportivo. Y se nos olvida que ese Dios maravilloso que sacó a los judíos de ese gran sacrificio que los tenía en el cautiverio y los llevó hasta la tierra prometida, dándoles cuantas maravillas existían para su protección, es el mismo Dios que a nosotros nos sacó de ese lodo en el cual andábamos y que ahora nos tiene en una posición tan maravillosa que ese debe de ser nuestro gozo. Por lo tanto, aquí debemos de tomar en cuenta ese punto. La casa del Señor, el templo de Dios, es el elemento o el lugar donde nosotros podemos venir a exaltar ese nombre. Y es el lugar donde la comunión con Dios es manifiesta a través de su palabra para con nosotros. Y decíamos que solamente en la casa del Señor nosotros encontramos algunos consuelos maravillosos. Hay personas que han externado que solamente cuando se han encontrado en dificultades es en la casa del Señor, cuando verdaderamente sienten paz y tranquilidad. Porque muchas veces cuando entramos a la casa del Señor dejamos nuestras cargas ahí, pero como buenos humanos sin dependencia del Señor, cuando salimos del templo volvemos a agarrar esas cargas. Y el Señor nos quiere liberar de eso. El Señor quiere que aprendamos a depender de Él, que esas cargas verdaderamente las tiremos. Y es por eso que el salmista, a través de estos versículos, está enfatizando en esa comunión. En esa comunión en el templo, pero no solamente en el templo, sino en cada uno de nuestros hogares. Nosotros somos templo y morada del Señor, pero muchas veces nos fastidiamos tanto por los afanes que tenemos que se nos olvida que los milagros y milagros y milagros que el Señor ha hecho manifiestos en nuestras vidas ya quedaron atrás. Y es entonces cuando el Señor nos vuelve a dar alguna manifestación, ya sea de bien o mal, y entonces volvemos al mismo punto, a reconocer cuán equivocados estamos cuando tratamos de depender de nosotros mismos. Y en los proverbios nosotros hemos hecho mucho énfasis en eso. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. La prudencia humana siempre va a tener una consecuencia. Dependamos del Señor. Y cuando nosotros dependemos del Señor, la casa del Señor tendrá mejores resultados para nuestro crecimiento espiritual. Yo quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 14. Vayamos a Juan 14, versículo del 2 al 3. Y esto es la manifestación de cuán importante es sentirnos gozosos de las promesas de nuestro Señor.
Y dice Juan 14, versículo 2, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esta promesa, hermanos, nos manifiesta que nuestro anhelo, nuestra casa celestial, estará con el Señor. Y eso nos debe de reconfortar, porque ya sea que muramos aquí o que en la venida del Señor, nuestra morada está segura. Amén. Y por lo tanto, ese gozo debe de manifestarse en nuestras vidas. ¿Y saben cuál es lo increíble de esta promesa? Que simplemente es el inicio. Porque el Señor no solamente nos ha prometido un hogar allá, sino que nos ha dado otras promesas maravillosas. ¿Recuerdan algunas de ellas? Aparte de las moradas celestiales, ha manifestado galardones para los fieles. ¿Qué más ha prometido? Una posición para cada uno de nosotros. Cuando en algunas ocasiones me corresponde hacer algunas actividades, mi esposa siempre me recuerda: el Señor te está preparando para algo. Y en ese contexto a veces me dice: probablemente vos vayas a ser el administrador de un corral. Y el Señor va a tener ovejas, hermanos. ¿Sí? O de cabros en el futuro. O de cabros en el futuro. Y en ese momento uno dice: probablemente el Señor tenga otros propósitos. Hace mucho tiempo yo no entendía el propósito del Señor. Simplemente caminaba como el mundo, para donde va Vicente, donde va toda la gente. Hoy, gracias al Señor, yo siento ese deleite de poder congregarme. Y cuando veo ese montón de sillas vacías, digo, como dijo el hermano Mauricio cuando se fue: qué lástima que únicamente 6, 7 personas tengan interés en el instituto. Porque únicamente en los estudios es cuando nosotros realmente entendemos. Y aquí se ha dicho que es entendible por aquellos que no pueden. Pero ¿qué con aquellos que sí pueden, pero que no queremos renunciar a las comodidades de una hamaca, a las comodidades de estar viendo un partido? Y el hermano Obed siempre ha dicho: los que estamos enfrente tenemos otras cosas que hacer. Yo trabajo hasta los días sábados y yo he tratado de adaptar el horario, y le dije a mi jefe: si mi horario no me lo deja de esta manera, yo no le trabajo. Y aún él, mediante la voluntad del Señor, complació todavía los caprichos del trabajo que yo quería. Cuán maravilloso es mi Señor, que usa a aquellas personas para que puedan servir. Y esa felicidad, hermanos, solamente la encontramos cuando entendemos estas promesas. Ahora, en este versículo 3, nosotros estamos viendo una analogía muy bonita, en donde nos dice que el pájaro y la golondrina hacen su nido. Esta analogía no solamente constituye una enseñanza para nosotros, sino que además nos está diciendo que si aún estas pequeñas aves encuentran refugio y seguridad en los altares de Dios, ¿cuánto más nosotros deberíamos de estar gozosos? Cuanto más nosotros que hemos recibido gracia sobre gracia. Y esta analogía no solo nos muestra el anhelo de muchas personas. Ustedes notan en algunos de los templos, las aves hacen sus nidos. Y aquí el salmista nos está presentando esto para que nosotros reconozcamos que el templo es nuestro refugio, el lugar
donde nosotros sentimos la seguridad de las promesas de Dios. Pero que no solamente eso debe de ser, sino el lugar en el cual esas promesas nos apropiemos y las hagamos un estilo de vida. Ante esto, veamos qué nos dice el Salmo 27. Vayamos al Salmo 27, hermanos. El Salmo 27, David estaba manifestando a través del Salmo 27, versículo del 4 al 8, un anhelo, un deseo ferviente. Nosotros probablemente todavía sigamos diciendo cómo Dios vio a David como un varón santo, si hizo atrocidades en la vida en la cual vivió. Pero David tenía un anhelo maravilloso que debe ser nuestro y que hoy nosotros debemos de pensar así como David está manifestando. Versículo 4 del capítulo 27. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa de Él todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura y recrearme en su templo. Versículo 5. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Versículo 6. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean en su templo. Ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. David está pidiendo fervientemente ese anhelo que sea lo único que pide: estar en la casa del Señor. Pero no se trata de este edificio, sino se trata de la comunión con el Señor. Que realmente nosotros tengamos la comunión con Dios para que nuestra comunión en la tierra sea favorable. En ese sentido, nosotros debemos de estar conscientes que la casa del Señor es el refugio. David lo externó en este Salmo 27, y este refugio es la manifestación que Dios nos ha dado de que su presencia está aquí. Que está aquí porque el Señor dice: donde uno o dos estén, el Señor está en cada una de nuestras vidas. Él vino a morar en nuestros cuerpos, en nuestros templos, y está con nosotros. Por consiguiente, Dios está con nosotros y nos muestra su presencia en cada andar y caminar que nosotros tenemos. Es ahí donde nosotros realmente podemos sentirnos consolados y gozosos de poder estar en presencia del Señor y en comunión con Él. Regresemos al Salmo 84 y veamos en el versículo 4 y versículo 5 un aspecto muy importante en estos versículos. Y dice el versículo 4: dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Versículo 5: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Ambos versículos muestran esa bienaventuranza. Reina Valera dice bienaventurados, es decir, doblemente bendecidos para aquellos que anhelan la comunión con el Señor. ¿Cuántos anhelamos la comunión con el Señor, hermanos? Amén. ¿Por qué se debe de ser nuestro anhelo? Porque cuando nosotros aprendemos a depender de Él, nuestro caminar va viento en popa, como decimos en El Salvador. Pero cuando nosotros queremos depender de nuestras fortalezas, vamos tropiezo tras tropiezo. El Señor nos está hablando y nos está diciendo: doblemente bendecidos son aquellos que habitan en el templo, pues siempre están alabando. Doblemente bendecidos somos cuando nuestra dependencia está en las manos del Señor y caminamos por fe. Doblemente bendecidos somos cuando nuestra fortaleza se termina, están las fuerzas del Señor. Es el Señor guiándonos por el camino que nosotros debemos de recorrer. Y este salmo
con estas bienaventuranzas, nos manda a reconocer qué privilegio más grande tenemos, hermanos. Una doble bendición. Una bendición tan grande que nosotros debemos compartirla con las demás personas. Pero no solo eso, sino que esta doble bendición es manifiesta para la vida práctica. Porque si ustedes notan, el versículo 4 y el versículo 5 está hablando de esa acción que los creyentes debemos de realizar. Y nos dice la parte B del versículo 4, pues siempre te está alabando. Y luego nos dice el 5, que solo piensa en recorrer tus sendas. Es decir, está hablando de esa vida práctica. Esa vida práctica que muchas veces es un caminar difícil en la vida que nosotros llevamos. Porque cuando estamos en el templo, muchas veces ni el pecado conocemos en ese momento, pero cuando estamos en la vida práctica es cuando se nos salen aquellas cosas que probablemente estaban alejadas de nuestro contexto. Y es ahí cuando verdaderamente debemos de manifestar la grandeza y la maravillosa gracia de nuestro Señor. El salmista en este versículo nos está haciendo esa mención, que nuestra fortaleza verdaderamente está en Dios, no en nuestras propias fuerzas. Aquí está exaltando ese nombre que es sobre todo nombre y reconociendo nuestra posición. Nosotros simplemente somos pecadores arrepentidos y perdonados por un Dios misericordioso que tomó a bien incluirnos en sus planes. Y ahora cada uno de nosotros tiene ese gozo y esa felicidad que aún cuando muriéramos este día despertaríamos en la presencia del Señor. Amén. Y ese debe ser ese gozo que nosotros sentimos. Como podemos ver, esos caminos deben de tomar un punto muy importante, pero únicamente van a estar dirigidos por la palabra del Señor. Cuando nosotros nos apartamos de ello, entonces empezamos a sentir disensiones en nuestras vidas. Sin embargo, estos caminos, hermanos, son para aquellos que confían en el Señor. El Señor da esas bienaventuranzas para quienes el anhelo de estar en comunión con Él existe, pero no así para aquellos que no han confiado en el Señor. Sin embargo, ese mismo Dios que nos lavó con su sangre preciosa a nosotros, tiene los brazos abiertos para todas aquellas personas que aún no han confiado en ese sacrificio maravilloso. Y este día es el día de salvación, y les dice a esas personas que si creen que Jesucristo vino a esta tierra y que en una cruz pagó por todos nuestros pecados y que fue sepultado según las Escrituras, pero que no solamente eso, sino que tuvo una resurrección y hoy está en el cielo, si creen en esa verdad, son salvos. Y esa es la verdad que nos tiene a nosotros aquí. Esa es la verdad y el anhelo de poder congregarnos y de poder exaltar el nombre del Señor. En esta parte nosotros debemos de definirnos. Dios nos llama a esa comunión maravillosa, a esa comunión que nos lleva paso a paso de la mano del Señor. No nos manda a ponernos en una posición distinta o creernos que tenemos una posición de privilegio por nuestros méritos. Ya lo hemos visto, la ley únicamente nos mostró el pecado, pero es la gracia del Señor la que nos ha manifestado la salvación. Y el Señor ahora pide que tengamos esa íntima comunión con Él para que nuestro andar práctico sea en comunión para con los demás. Vayamos al versículo 6. Vamos a leer el 6 y el 7. Dice el versículo 6: cuando pasa por el valle de las lágrimas,
lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Versículo 7. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza en sí, y en Sión se presentan ante el Dios verdadero. En este Salmo 6, el salmista nos está diciendo cuando pasa por el valle de las lágrimas. El salmista nos está diciendo cuando estamos en aquellos momentos difíciles, cuando estamos llevando una vida difícil, llena de dificultades, entonces el Señor lo convierte en una región de manantiales. El Señor no nos pone más carga que la que nosotros podemos soportar. Y dichosos cada uno de nosotros que el Señor no nos dejará ir más allá de lo que nosotros realmente podemos soportar en nuestras vidas. En este salmo nos está manifestando cuán gloriosas y esa doble bendición que el versículo 5 y 6 externó para nuestras vidas. El Señor no nos está diciendo aquí que cuando vengamos a su casa no vamos a tener problemas, como muchas personas enseñan y dicen cuando vas a los pies del Señor los problemas se terminaron. El salmista no nos está diciendo eso. Nos está diciendo que cuando andemos en esos valles de lágrimas, en esos momentos, cuando las enfermedades muchas veces nos acechan y nos quejamos y decimos, pero ¿por qué a mí? Y aquí se ha enseñado y se ha enfatizado mucho, el Señor oye nuestras súplicas, pero no todas nuestras súplicas van a ser resueltas en el momento que nosotros pedimos. Y también se ha enseñado que no debemos de desistir en la oración. Esa oración y esa súplica, porque nosotros estamos llamados a orarle al Señor, a pedirle, a hacer rogativas por cada una de las cosas que tenemos. Por lo tanto, el salmista nos está mostrando cómo el Señor va a transformar cada una de las dificultades que nosotros vayamos pasando en manantiales, en gozo, en alegría, porque hemos de aprender que cada dificultad trae un crecimiento espiritual a nuestras vidas. Siempre el Señor nos muestra algo después de las dificultades que pasamos. Y cuando nosotros dependemos del Señor, esa fortaleza que el Señor ofrece en estos salmos está siempre con nosotros. Por lo tanto, el Señor convierte todas nuestras debilidades, nuestras iniquidades o nuestras dificultades en esos manantiales. Y dice, también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Es decir, cada una de las cosas que nosotros tenemos como dificultad sirven como bendición para nuestras vidas. En este contexto, también el versículo 7 nos dice, según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en Sión se presentan ante el Dios de dioses, ante el Dios verdadero. Los judíos, hermanos, tenían un caminar, un peregrinar en grupos. Hoy no tenían transporte como nosotros ahora, que simplemente salimos a la orilla de la calle y podemos tomar una mototaxi o un transporte público, un bus, o quienes tenemos el privilegio y la bendición de Dios de tener un carro, agarrar el carro. Los judíos caminaban trayectos grandes hasta llegar al templo del Señor para adorar y para exaltar, y cuando sus fuerzas se debilitaban, había aquella promesa maravillosa de que al llegar al templo iban a adorar al Dios verdadero. Y es por eso que esto nos manifiesta que según avanzan los peregrinos cobran más fuerzas. Pero ahora apliquémoslo a nuestras vidas. En la medida en que nuestro crecimiento espiritual avanza, entonces nosotros cobramos más fuerzas, nos empoderamos más de la palabra del Señor, y es entonces cuando verdaderamente el gozo de la comunión con Dios tiene el significado correcto.
La gente allá afuera podrá a veces pensar y decir, estos no tienen nada que hacer, y muchas veces no han externado. Pero nosotros sabemos realmente que el estar en la presencia del Señor, el aprender de su palabra, el crecer en el conocimiento de su palabra, es una de las obras maravillosas que el Señor quiere. El Señor no está manifestando aquí que nos desprendamos de su mano, sino por el contrario, nos está diciendo cuán maravilloso y cuán bienaventurados somos cuando realmente dependemos de Él. ¿Qué significaba el templo para los judíos? Significaba el lugar de adoración, el lugar donde ellos llegaban y escuchaban la voz del Señor, donde ellos salían consolados y muchas veces exhortados. Ahora, ¿qué significa la iglesia para nosotros? ¿Qué significa el templo de Dios para nosotros? No estas 4 paredes, sino el templo en el cual verdaderamente el Espíritu Santo mora. ¿Qué es el significado que nosotros le damos? Dios quiera que sigamos cultivando la comunión y que nuestro anhelo siga creciendo para poder depender realmente del Señor. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces es cuando realmente vamos en el camino correcto. Habrán tentaciones, habrán dificultades, peligros, pero es únicamente cuando venimos a la presencia del Señor, cuando experimentamos el anticipo de esa gloria venidera, cuando realmente nos vamos reconfortados, porque sabemos que tenemos ese Dios vivo que se compadece de nuestras debilidades y que hoy nos está llamando a mantenernos dependiendo de Él. Lo voy a invitar para que vayamos también aquí al versículo 8. Y el salmista está diciendo en el versículo 8, dice: oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob. En este versículo 8, el salmista está externando la oración y el énfasis que éste tiene para la vida de los creyentes. Y nótese algo muy importante. Aún cuando el salmista está externando su oración, siempre le da el lugar de privilegio a Dios, porque para Él es la honra y la gloria, hermanos. No somos nosotros los importantes. El salmista reconoce esa situación y reconoce su condición, y por lo tanto le dice en este versículo: oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob. Y aquí nosotros debemos de orar continuamente, orar de la forma correcta, no pidiendo para nuestras comodidades, sino por el contrario, suplicando la misericordia del Señor, pidiendo al Señor más que las cosas materiales, nuestro crecimiento espiritual. Porque cuando nosotros crecemos espiritual, entonces verdaderamente podemos sentir el gozo, la tranquilidad y la comunión con Dios. Yo lo voy a invitar para que veamos también este versículo 9, que nos dice: oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Este salmo, como continuación del versículo 8, también nos dice que está orando el salmista. Él está pidiendo una protección y está diciendo: oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. El ungido para este contexto es nuestro Cristo, nuestro Redentor. Ese es el ungido de Dios. Ese es el ungido
al cual nosotros debemos adorar y exaltar. Y ahora el salmista también está diciendo que cada uno de nosotros debe de sentir esa protección. Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Aún en esos momentos difíciles es cuando más debemos de depender de la gracia y la misericordia del Señor. Y la oración, hermanos, es uno de los elementos muy importantes en la vida del creyente. Y yo los voy a invitar para que vayamos en este momento a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Y nos dice el versículo 10: y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, o Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, ese ungido, esa luz que nosotros tenemos hoy en día, es el guía que nosotros debemos de seguir, el guía que nos lleva al sendero correcto, el guía que nos muestra a través de su palabra aquellas cosas que estamos haciendo bien. Pero al mismo tiempo es esa luz que nos resplandeció en el momento oportuno, y es por eso que al inicio del estudio de este salmo decíamos que los tres encuentros en los cuales se manifiesta este salmo es el primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros fuimos salvos, cuando confiamos en esa obra redentora de nuestro Señor. El segundo, cuando dependemos de Él. Y el tercero, cuando somos reconciliados con el Padre por medio del sacrificio de Jesucristo. Depender del Señor consiste en depositar toda nuestra confianza personal en un Dios todopoderoso, ya que la Biblia nos ha enseñado que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, hermano, que es lo que el Señor nos pide, entonces no estamos agradando a Dios. Y es entonces cuando realmente vamos en nuestro caminar con serias dificultades. La oración que el salmista exclama en estos versículos nos enseña que no solamente debemos de orar al Señor por nuestra fortaleza, sino por todos los demás. No juzgarles, sino por el contrario, orar por aquellos hermanos que nosotros sabemos están descarriándose hacia otras posiciones. Orar por aquellos hermanos, orar por aquellos líderes, por nuestro gobierno, que aun cuando no sea agradable lo que está haciendo para nuestras vidas, debemos de recordar que toda la autoridad es impuesta por Dios. Toda la autoridad emana de Dios. El Señor juzgará en su momento cada una de esas situaciones. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros el juzgar las actitudes de los demás. Pero el versículo 10 nos está diciendo: y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es lo que nos tiene en este lugar. La gracia del Señor, el haber entendido, el haber comprendido que el amor de Dios llegó a nuestras vidas, es lo que nos tiene en este preciso instante. Versículo 11: de este Evangelio he sido yo designado, vayamos nuevamente al Salmo 84. Salmo 84, versículo 10, correcto. Dice el versículo 10: vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Este anhelo, hermanos, debería de ser
nuestro anhelo. Cada día que hay un devocional, un encuentro con el Señor a través de la predicación de su palabra, nuestro anhelo debería de ser así, de estar un día en los atrios del Señor y no 1000 fuera de ellos. La comunión que el Señor nos insta aquí es esa comunión de la cual nos está curando en sanación, nos está curando de aquellas situaciones adversas que nosotros encontramos en la vida. Por eso en los proverbios se dice que la sabiduría de Dios nos lleva a que cada uno de nosotros realmente apliquemos las verdades que ahí se están enseñando. Y aquí le está dando la posición correcta, la posición que cada uno de nosotros, insisto, debe de adoptar. Versículo 11. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brilla generosamente su bondad a los que conducen sin tacha. Versículo 12. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. El Señor, hermanos, es la luz que nos ha resplandecido. Que esa luz que nos ha resplandecido, hermanos, sea el elemento esencial para anunciarle al mundo allá que tenemos un Dios poderoso y maravilloso, que es nuestro escudo, que es el que nos ha prometido cosas maravillosas para nuestras vidas. Este salmo nos está instando a continuar en la comunión con Dios, a que si todavía nos sentimos ajenos a la comunión con los demás, lleguemos a la comunión con el Padre, para que la comunión en esta tierra y la comunión con los hermanos tenga mucha más armonía. El Señor nos ha hablado y nos ha instado a depender de Él, y cuando nosotros entendamos la dependencia que debemos de tener, ese gozo, esa maravilla, ese anhelo de estar en la casa del Señor, será esa manifestación del fruto del Espíritu Santo. Que el Señor sea quien nos guíe por el camino correcto, hermanos, y hemos llegado al final de este Salmo 84.